Señor, nos unimos para pedirte por cada una de estas necesidades que han sido enviadas, las cuales, Señor, tú conoces muy bien. Tú sabes de las peticiones, de las oraciones, de las súplicas que tu pueblo realiza, porque tienen su confianza totalmente puesta en ti. Y por ello, Padre, queremos rogarte que tú manifiestes tu gracia, que manifiestes, Padre, tu bondad y puedas dar la respuesta a cada una de estas necesidades. También, Padre, venimos para rogarte que nos entregues tu palabra, ya que queremos aprender más de ella. Envía tu Espíritu para que nos ilumine, nos instruya y podamos, Señor, así llegar al conocimiento de tu gracia. También te pedimos por aquellos que aún no te conocen, para que puedas, Señor, alcanzarles con este evangelio, con tu gracia, y que coloques en ellos la semilla del evangelio que pueda llevar fruto para vida, para salvación. Todo esto te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a abrir la palabra del Señor en la carta a Filemón. Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a Filemón, y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Yo voy a leer, hermanos, de la Reina Valera, pero esta es la revisión del año 2020. Hay otras revisiones que se han hecho de la Reina Valera, pero realmente son de diversas editoriales que la han publicado. Pero esta es ya una revisión oficial de las sociedades bíblicas. Es decir, que después de 80 años, desde el año de 1960, que fue cuando se hizo la más conocida de todas, ¿verdad? La revisión Reina Valera 1960, pues esta sería la siguiente que se ha hecho después de 80 años, ¿verdad? Porque fue en el 2020 que se realizó. Así que es posible que hay algunas palabritas que han sido cambiadas, o pudiera ser que la forma de redacción haya variado, pero se trata siempre de la Reina Valera, pero en este caso revisión del año 2020. Entonces vamos a leer del versículo número 10 en adelante, que nos dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Amén. Solo eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor.
Hermanos, finalmente hemos llegado al corazón, diríamos, de esta carta a Filemón. Pues como hemos venido explicando en las ocasiones anteriores, en la medida que hemos ido avanzando en la carta, Pablo ha venido haciendo, diríamos, una larga preparación para finalmente pedirle a Filemón el favor que él le quiere pedir. Y ya hemos explicado de qué se trata el favor. Filemón era pues un hermano que vivía en Colosas. Pablo tenía una estrecha relación con él, eran muy buenos amigos. Y Filemón era un creyente que tenía bastante solvencia económica y por lo tanto tenía siervos, como se acostumbraba a tener en la época. Y entre esos esclavos que Filemón tenía también a Onésimo. También, como lo he explicado, hermanos, habían categorías de esclavos. Cuando nosotros hablamos de esclavos, pensamos en personas que están dedicados a trabajos muy materiales, como cortar leña, carrear agua, o incluso pensamos en Israel en Egipto, construyendo las ciudades para los egipcios, porque sabemos que vivían en una esclavitud en Egipto. Entonces relacionamos a los esclavos con ese tipo de trabajos físicos pesados. Pero como he explicado, había esclavos de todas las categorías. Había esclavos que eran muy cultos, y este era el caso de Onésimo. Onésimo era un hombre muy preparado, como lo hemos explicado anteriormente, conocedor del derecho romano y seguramente de otras tareas, sobre todo administrativas. Entonces, aunque Onésimo era un esclavo de Filemón, las tareas de Onésimo no eran manuales, no eran de trabajo físico. Las tareas o asignaciones que Onésimo tenía eran más de carácter mental, de carácter intelectual. Uno no puede afirmar contundentemente las cosas, porque todo lo que sabemos de Onésimo es lo que esta única carta dice, y con una pequeña mención que Pablo hace posteriormente en otra de sus cartas sobre Onésimo, pero que es más breve todavía. Pero por el contenido de la carta, como lo dijimos también en la introducción, que detrás de lo que la carta dice hay una historia que se trata de reconstruir sobre la breve información que la carta da. Entonces parecería, por esa información que tenemos limitada allí, que las responsabilidades que Onésimo tenía para con su amo Filemón eran más de carácter administrativo. Y posiblemente, porque esto no hay manera de probarlo, ¿verdad? Es solo una posibilidad. Posiblemente, digo, lo que había ocurrido es que en esa tarea administrativa de Onésimo, él había cometido algún error. Pero son esos errores que cuestan dinero. Eso, hermanos, puede suceder hoy en día con cualquier administrador. Puede ser el administrador de una tienda, de una agencia bancaria, puede ser el administrador de una empresa. Pero cuando un administrador comete algún tipo de error, un número extra o un número erróneo o una documentación que no se hizo, esto puede representar, por ejemplo, multas o pérdidas para la empresa o para la persona para quien ese administrador trabaja, y le puede causar
pérdidas considerables. Entonces parecería, porque como le digo, de esto es una reconstrucción que se trata de hacer. ¿Qué es lo que había ocurrido con Onésimo? Que algo hizo mal en su tarea administrativa y esto le había costado una buena cantidad a Filemón, y preocupado por esto, Onésimo huye, lo cual constituía un delito. Pero Onésimo huye porque él teme que su amo Filemón lo va a corregir o lo va a castigar o le va a hacer pagar todo lo que le ha causado como pérdida a él. Entonces Onésimo lo que hace es que busca a Pablo. No lo busca como un líder espiritual, porque como ya lo hemos explicado, el derecho romano tenía una figura que se llamaba el amigo del amo, así se llamaba. Y se aplicaba precisamente para este tipo de casos, que cuando una persona había agraviado a otra, esta persona agraviada lo iba a andar buscando para subsanar el agravio. Pero para no tener que enfrentar esa subsanación, que en el caso de un esclavo podía representar una buena reprimenda, un castigo, o tener que restituir el daño hecho, entonces lo que hacían las personas es que se amparaban, era como un recurso de amparo, se puede decir, esa figura legal que se llamaba el amigo del amo. Entonces Onésimo, como hemos dicho, conocedor del derecho romano, sabía que existía esa figura, y al pensar, bueno, ¿quién es el amigo de mi amo? E inmediatamente le vino, es Pablo. Entonces sale Onésimo en busca de Pablo. De alguna manera él sabía que Pablo se encontraba en la región de Asia, y efectivamente ahí es donde Pablo estaba, específicamente en la ciudad de Éfeso. Pero cuando Onésimo llega allí, se encuentra con que Pablo está detenido. Pero no era que Pablo estuviera en una mazmorra, en una prisión, sino que era una detención la que Pablo estaba enfrentando, porque recordemos que Pablo era un ciudadano romano, y un ciudadano romano no podía ser tratado como un preso mientras no se le llevara a debido juicio. Pablo estaba detenido no porque hubiera cometido un delito o porque hubiera dañado a alguien. Él estaba preso por causa de la fe, por el hecho de que el anuncio de que Jesús es Señor se contraponía a la teología publicitaria del Imperio Romano, que presentaba al emperador como Señor. Entonces lo que Pablo hacía era una tarea que contradecía toda esa publicidad, y por eso es que ahora estaba detenido. Pero él no podía ser tratado como un preso porque era un ciudadano romano. Primero había que juzgarlo, y mientras llegaba el momento de ser juzgado, Pablo tenía que permanecer en la ciudad. Hoy en día, hermanos, cuando una persona tiene una causa pendiente con la justicia, hoy hay maneras en que el juez, por ejemplo, se puede asegurar de que esta persona no va a escapar. Y una manera de hacerlo es que le retienen su pasaporte, por ejemplo. Eso impide que la persona pueda por lo menos salir del área centroamericana, porque dentro de Centroamérica, pues usted sabe que con el documento único de identidad, los centroamericanos podemos movernos en los países del CA4, ¿verdad? Que son todos los de Centroamérica excepto Costa Rica. Pero eso se puede hacer ahora. Pero en la época no había ese tipo de restricción para poderse mover. Entonces, ¿qué hacían? Le daban a la persona
Quizás hoy nosotros a esto le llamaríamos una detención preventiva. En realidad lo que hacía el derecho romano en esa época con estas personas no tiene un equivalente en nuestra legislación penal. Pero ¿en qué consistía? En que la persona estaba detenida, pero detenida no significaba que estuviera ya presa o condenada. La persona estaba retenida dentro de una instalación que al mismo tiempo podía ser en alguna otra sección una cárcel, pero había un área donde no era la cárcel propiamente, y por eso es que Pablo podía recibir visitas, porque como él no estaba condenado, entonces estaba en el proceso de ser juzgado. Y como podía recibir visitas, ahí es donde Onésimo puede ingresar a donde Pablo estaba detenido. El nombre es raro porque en latín el nombre que el derecho romano le daba parece una contradicción, pero el nombre que los romanos le daban era detención liberal. Imagínense qué cosa, ¿verdad? Detención liberal se llamaba, porque, y uno diría, bueno, si es detención, ¿cómo va a ser libre, verdad? Y si es libre, ¿cómo va a ser detención? Pero era el nombre que los romanos le daban. Por eso le digo, en nuestro sistema penal no hay un equivalente a esa figura. Entonces, ¿pero qué era la detención liberal? Esa que la persona estaba detenida, pero era libre. Libre en el sentido de que si no se demostraba su culpabilidad, quedaba en libertad. Libre porque era tratado con consideración, podía recibir visitas, pero estaba detenido. Por eso es que era una combinación de las dos cosas. Entonces Onésimo llega y le pide a Pablo que le ayude para él acogerse a esa figura que se llamaba el amigo del amo. Entonces, como tú eres el amigo de Filemón, por favor, intercede a favor de mí delante de él, para que no me vaya a hacer un daño, para que no me vaya a castigar, para que no me vaya a poner a resarcir por causa de un error, que posiblemente eso es lo que había cometido, ¿no? Algunos han hablado tradicionalmente de que Onésimo se había robado algo, pero hablando, hermanos, del carácter de Onésimo, de su formación, de su conocimiento, de su cultura, o sea, es una persona que es muy improbable que se hubiera podido robar algo. Más podría ser una cuestión de un error, como lo estamos mencionando. Pero repito, de esto nada se puede afirmar con total seguridad, porque es muy poca la información que la carta da. El hecho es de que Pablo accede, pero antes de acceder, lo que Pablo hace es que evangeliza a Onésimo, porque Onésimo no era creyente. Por eso le digo, Onésimo busca a Pablo, pero no con una visión pastoral o con un enfoque cristiano, porque él no era cristiano. Pero cuando llega Pablo, entonces Pablo aprovecha, lo evangeliza, Onésimo cree, y como ahora él es un creyente, entonces este creer, esta conversión ha provocado una transformación en la vida de Onésimo. Eso realmente es lo que significa la palabra conversión. Y es que la persona tiene un giro total en su forma de vida, en sus hábitos, en su manera de pensar, de actuar, etcétera. Esta conversión de Onésimo ahora le da a Pablo una base mayor, diríamos, para poder solicitarle el favor a su hermano Filemón y a favor de su otro hermano Onésimo. Entonces, le decía que los versículos que hemos visto hasta ahora, los primeros 9, ha sido una preparación larga y lenta que Pablo ha llevado
Primero saludando a Filemón, saludando a la iglesia que estaba en su casa, saludando a personas que rodeaban a Filemón, luego hablando de el papel de Filemón, de su fe, de cuánta bendición significaba él para las iglesias, de cómo lo había confortado a él, que él era un modelo, la participación de su fe era de bendición para todos los creyentes. Y ya después de haber montado todo esto, y después de él haber apelado, que fue lo último que vimos, cuando él decía: mira, quien te está pidiendo, quien te va a pedir el favor, soy yo, Pablo, ahora viejo y prisionero de Jesucristo. Con solo que hubiera sido Pablo ya era suficiente para que Filemón le escuchara. Pero el hecho de que ahora él fuera viejo, como se autocalificaba Pablo, aunque hemos dicho que él ahí tenía entre 53 años, algo así, pero en la época eso ya era ser viejo. Hoy, si usted tiene 53 años, no se preocupe, está joven. De verdad, hermanos, hoy tener 50, 55, está joven, no se preocupe. Pero en esta época, que la esperanza de vida era muy corta, como Pablo dice, viejo, eso era ser viejo ya. Y luego a esto se añade que está preso. De todos estos elementos, era como para inclinar el corazón de Filemón para que le concediera lo que le va a pedir. Pero esa petición, como decimos, finalmente se la hace en este versículo 10, donde iniciamos la lectura, y donde dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Eso es lo que él quiere hacer. Y ha venido preparando el terreno para esa petición. Para rogarle, le dice, por su hijo Onésimo. Primero, hermanos, quiero hablarles sobre el nombre. ¿Qué significa Onésimo? Onésimo significaba útil, pero también podía significar rentable. Es decir, que producía un beneficio económico. Ese nombre de Onésimo era característico de los esclavos, porque, hermanos, los amos de la época, cuando ellos compraban un esclavo, le podían poner el nombre que ellos quisieran, porque ahora era de su propiedad. Pero los nombres que les asignaban a los esclavos normalmente eran relacionados con las expectativas que el amo tenía con ese esclavo al haberlo adquirido. Eran comunes nombres como fructífero, como rentable, como trabajador, como beneficioso, activo. Estas palabras que le estoy diciendo eran los nombres que ellos le daban a sus esclavos, y entre esos nombres estaba útil. Pero obviamente, como los nombres no eran en español, sino que eran en griego, entonces útil se escribía Onésimo, y que también, como le he dicho, se podía traducir como rentable. Entonces, ¿cuál era la idea? Que los esclavos eran personas que iban a rendir beneficios a quien los había adquirido. Por eso es que Onésimo se llamaba así. Ahora, ¿por qué Pablo le está llamando hijo? Mi hijo, te ruego por mi hijo Onésimo. Eso de llamarlo hijo, por supuesto, no tiene nada que ver con cuestiones sanguíneas. O sea, no es que Onésimo era hijo biológico de Pablo, no, de ninguna manera. Lo llama hijo porque él lo había llevado al conocimiento del evangelio. Por eso es que a continuación él va a aclarar y dice: a quien engendré en mis prisiones. Estando detenido, Onésimo vino a mí, yo le hablé de Jesús, y como él era quien lo había guiado al conocimiento de Cristo, Onésimo había creído por, digamos así, la ministración de Pablo. Y desde ese punto de vista, Pablo se convertía en lo que hoy en día
Eso no aparece en la Biblia, pero hoy en día nosotros le llamamos un padre en la fe, una madre en la fe. Entonces, usted podrá haber escuchado a otros hermanos o hermanas que dicen: no, es que la hermana fulana es mi madre en la fe. Pero lo que quieren decir con eso es de que esta hermana fue quien les evangelizó, quien les llevó al conocimiento de Jesús. O si se habla de un padre en la fe, significa que este hermano fue quien evangelizó a la persona, quien le animó, quien le presentó el evangelio para que este otro individuo llegara al conocimiento del evangelio. Pero mire de lo que estamos hablando: padre o madre en la fe. Estamos hablando de paternidad, pero no es una paternidad biológica, sino que es una paternidad simbólica, diríamos. Y desde ese simbolismo es que hoy Pablo le está diciendo a Filemón en su carta: te ruego por mi hijo Onésimo. Y es mi hijo porque lo engendré en mis prisiones. Ahora, como Onésimo hemos dicho que se puede traducir como útil, hoy Pablo lo que hace es que va a comenzar a jugar con el nombre de Onésimo, porque como se llama útil, pero él le dice en el versículo 11: él, o sea, Onésimo, es decir, útil, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces note, 3 veces él está utilizando la palabra útil o inútil, pero todo esto hace juego. Entonces le está diciendo: mira, este útil, que era Onésimo, en otro tiempo, en el pasado, te fue inútil, pero ahora que él ha creído y que lo ha engendrado en mis prisiones, a ti y a mí nos es útil. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido con Onésimo? Que aunque él llevaba el nombre de útil, en realidad para Filemón había sido inútil. No era útil, sino que inútil. Pero esto de que él era inútil no significa, hermanos, que el hombre no sirviera para nada, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos o calificamos a alguna persona de inútil, nosotros lo que queremos decir es que esa persona no hace nada bueno, es un inútil. Pero Onésimo, él podía hacer muchas cosas buenas, tenía muchas cualidades, mucho conocimiento. Pero ¿en qué sentido era inútil? En el sentido de que, volviendo al tema, ¿verdad?, de que probablemente haya sido una cuestión administrativa, él había cometido un error. Y ese error podía llevar a pensar: bueno, ¿y cómo es que cometiste este error? Que eres inútil. En ese sentido es que Pablo está diciendo que este Onésimo, que se llamaba útil, con el tiempo para ti fue inútil, fue en el pasado, pero ahora él ha nacido de nuevo, lo engendré en mis prisiones, es mi hijo, y por ahora estar en Cristo, él ha tenido una transformación, un cambio, se ha vuelto en una persona más dedicada, más cuidadosa, más prudente. Y en estas condiciones, no solo a ti, sino que también para mí, se ha convertido en útil. Entonces, aquel que se llamaba útil en el pasado había sido un inútil, pero el evangelio había hecho de él una persona verdaderamente útil, que hiciera honor a su nombre de Onésimo, que es útil. Entonces, muchas personas, hombres y mujeres, tienen, hermanos, cualidades. O sea, no hay ninguna persona que no tenga cualidades, ¿verdad? Todos tenemos cualidades. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Todos, hermanos, para algunas cosas somos malos, muy malos. O sea, no funcionamos en eso. Pero hay otras cosas en las cuales somos muy buenos, somos de lo mejor. Entonces, toda persona, y no estoy hablando solo de creyentes, estoy hablando de todos los seres humanos. Todos los seres humanos
tienen, hermanos, cualidades, fortalezas. No hay nadie que uno diga, mire, esta persona no sirve para nada. O sea, no hay nadie. O sea, aún de ese que se dice que no sirve para nada, ha de tener elementos por los cuales brilla. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que por causa del pecado, y aunque todos tengamos fortalezas y cualidades, esas cualidades se pueden echar a perder. Es decir, lo útil se vuelve inútil, porque el pecado trastorna la vida de las personas. Entonces, ¿cómo es, hermanos, que hay personas que tienen, digamos, una conducta por lo menos contradictoria, donde tienen cierto conocimiento, ciertas cualidades, pero resulta que en la vida práctica o son, como el dicho popular dice, candil de la calle y oscuridad de la casa? Es decir, que para afuera son muy buenos, pero ellos en cómo administran su vida son muy malos, o ni para adentro ni para afuera, ¿verdad? Han descuidado totalmente sus capacidades, sus cualidades. Hermanos, cuando yo era niño, creo que lo he mencionado en alguna ocasión, yo fui un niño muy enfermizo. Mis recuerdos, o sea, más viejos que yo tengo en la vida, es estar enfermo todo el tiempo, ¿verdad? Y recuerdo que era una cuestión, pues yo era un niño, ¿no? Pero la imagen que yo tengo es de que toda la semana yo estaba donde uno u otro médico. Y uno de los médicos, recuerdo que me veía a mí, todavía me acuerdo del apellido de él. Mi papá, mi mamá me llevaban a la clínica de él porque era un médico que se reputaba, o sea, la fama que tenía, que era muy buen médico. Toda la gente hablaba muy bien de él, que era un buen médico. Pero lo que le quiero decir es que cuando uno entraba a la clínica de él, que era pues una oficinita como normalmente tienen los médicos, hermano, eso estaba lleno de humo, eso parecía neblina. Sí, porque este médico, hermano, pasaba fumando todo el tiempo. Y le digo, yo era un niño, yo en esa época tenía 6, a lo sumo 7 años. Y recuerdo que cuando él abría ya la puerta de su clínica para recibirnos, yo veía la gran humazón, que como que si era el lugar oscuro a saber qué hay. Entonces a mí me impresionaba que hubiera tanto humo. Y aunque yo era un niño, hermano, y a los 7 años, si acaso tenía esa edad, usted sabe que uno está en primer grado, ¿verdad? Pero yo ya sabía que el tabaco dañaba la salud. O sea, como yo lo aprendí eso a saber, ¿verdad? Pero yo ya sabía. Y yo como niño, eso me preguntaba y decía, bueno, y yo decía, bueno, si este es médico y si es tan bueno como yo oía que hablaban tan bien de él, ¿cómo es de que él fuma? Y era una chimenea la que tenía. Era una locomotora el hombre que no dejaba de fumar. Me estaba atendiendo y con el cigarro en la boca. Entonces yo veía eso como una contradicción. Es lo que le digo, ¿verdad? Que las personas pueden tener cualidades, pueden tener conocimiento, pero son como ese dicho, ¿verdad? De candil de la calle, oscuridad de la casa. O sea, a los demás le daba buenas recomendaciones, porque a mí me examinaba, me diagnosticaba, me daba medicamentos, pero él no corregía una cuestión que estaba dañando su salud. Hermano, él ya debe haber fallecido, ¿verdad? Hace años, muchos años de eso. Pero bien, a lo que voy, hermanos, es de que el pecado puede anular esas cualidades que las personas tienen. Y personas que pueden o podrían desenvolverse, hermanos, muy bien en diferentes áreas. El pecado muchas veces llega a convertirse en un obstáculo tal que, pudiendo ser útiles, son inútiles. Es lo que había ocurrido con Onésimo. Onésimo, como hemos dicho, era un hombre brillante, y como lo explicamos, creo que fue en la segunda enseñanza, de que Onésimo, según pues estudios que se han hecho,
se cree de que él fue el hombre que hizo la compilación de las cartas de Pablo cuando ya Pablo falleció. Es decir, él hizo un trabajo intelectual, él le hizo un trabajo a la iglesia que nos ha beneficiado hasta nosotros hoy en día, porque él fue el que se tomó la tarea de comenzar a coleccionar en primer lugar las cartas de Pablo. Usted sabe que Pablo envió unas cartas para allá, otras para allá. Entonces era toda una tarea de andar de país en país, de ciudad en ciudad, averiguando si ahí Pablo había enviado alguna carta, sacando copias, coleccionándolas. Y así fue como se fue formando lo que se llama el cuerpo paulino, se le llama, que es la colección de las cartas auténticas de Pablo. Eso lo hizo Onésimo. Entonces, note, él no era cualquier cosa, pero todas estas cualidades habían hecho de él un inútil por causa del pecado. Pero ahora él había sido evangelizado, y al ser evangelizado, él, hermano, había cambiado totalmente. Estas son historias que nosotros hemos visto repetirse en muchos hermanos y hermanas. ¿Cuántas personas no llegaron a la iglesia arruinados, quebrados? Estoy hablando pues quebrados económicamente, porque habían perdido empleos, habían perdido su hogar, habían perdido oportunidades, los habían despedido de por aquí, de por allá, ya no querían saber nada de él. Pero un día vinieron a Cristo, y cuando vinieron a Jesús nacieron de nuevo, fueron engendrados, no en prisiones, pero tal vez en una casa, tal vez en una iglesia. Y al nacer de nuevo, estos que en el pasado habían sido inútiles se convierten en útiles, y son las personas que hoy, hermanos, destacan y salen adelante y tienen buenos empleos y son personas conocidas. Pero estos eran los que vinieron, como le digo, arruinados, quebrados. Entonces, ¿qué es lo que hace el evangelio? El evangelio lo que hace es que nos redime, nos cambia, nos libera, y lo hace en diferentes medidas. En algunos casos puede ser en situaciones muy, ¿cómo le diría?, prácticas. Hace muchos años, hermanos, estando todavía en el local allá de la 27 calle, terminó el culto, pues, y yo me iba a pie enfrente de lo que antes era el Mario Calvo, que hoy son, bueno, está la delegación de la PNC, y creo que el otro edificio es de un ministerio, no recuerdo cuál. Enfrente a eso es donde yo esperaba el autobús. Pues ahí estaba, ahí ese día un hermano diácono iba a tomar el mismo bus, habíamos salido juntos de la iglesia y estábamos ahí esperando en la parada del bus. Cuando enfrente, de repente, hermanos, salió aquí de esta calle de la 25, como yendo hacia el centro, ¿verdad? Aparece de repente una ambulancia de la municipalidad, que no sé por qué le llamaban la palomita en esa época. Así decía la gente, la palomita. Era una ambulancia toda destartalada, ¿verdad? Pero ahí andaban los municipales. Entonces, justamente frente a donde nosotros estábamos había un borrachito tirado en la calle. Entonces pararon, se bajaron estos municipales que no eran agentes en esa época, eran empleados nada más. O sea, el CAM, como se le conoce, eso no existía. Estoy hablando de los años 80. Pero ellos se bajaron, agarraron al bolito, y así, cargado entre 3 o 4, lo metieron a la palomita, cerraron la puerta y se lo llevaron. Y cuando se lo llevaron, el hermano diácono que estaba conmigo, los dos estábamos viendo ahí el espectáculo, cuando él me dice: ay, hermano, me dice, así me llevaban a mí, me dijo. Y yo me le quedé viendo. ¿Qué? Le dije. ¿A usted lo llevaban así? Sí, me dice. Yo allá en la municipal iba a amanecer, me dice. Allá llegaba mi pobre mujer a pagar los 5 colones que se pagaban en esa época, a sacarme. Pero yo lo veía a él, o sea, yo no lo podía imaginar borracho tirado en una calle, fondeado, como decimos, como el hombre ese que se acababan de llevar. ¿Por qué? Porque este hermano yo lo conocía como lo estaba viendo en ese momento, con su camisa de diácono, con su corbata, bañado, peinado, en su juicio cabal.
Y me está diciendo, así me llevaban a mí. Eso es lo que estamos hablando. Pero ¿qué tipo de vida es esa, hermano? De esa persona que anda recogiendo dinero para emborracharse y quedarse también, como decimos, encunetado. ¿Y esa vida qué utilidad tiene? ¿A quién le beneficia? Beneficia a su familia, beneficia a su esposa, beneficia a sus hijos, beneficia a la gente que lo ve tirado ahí, beneficia a la colonia o barrio donde viva. ¿A quién beneficia? Es una vida inútil. Pero ¿qué ocurre cuando el evangelio viene? Cuando el evangelio viene, las personas son transformadas. Y ese que en otro tiempo estaba encunetado y era un inútil, ahora era un hermano transformado. Como le digo, con su uniforme, con su corbata, iba de regreso ya a casa temprano, iba sobrio. ¿Qué había pasado con el que de inútil el evangelio lo había convertido en útil? Eso es lo que la gracia del Señor hace. Por eso es que Pablo le dice a Filemón: yo sé que en el pasado este útil te fue inútil, pero ahora ha creído y por causa del evangelio a mí me es útil. Yo lo he tenido acá y todo lo que él hace ha sido de mi provecho. Tanto, le dice, que yo quería quedarme con él. Es lo que dice el 12: te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo. En el 13 es donde le va a decir: yo quisiera retenerlo conmigo. O sea, yo quisiera quedarme con él porque es útil. Pero luego, después le va a explicar por qué se lo devuelve. Pero le está diciendo: te lo mando de regreso, te lo envío de nuevo. Entonces, cuando llegue, por favor, recíbelo como que si fuera yo quien estoy llegando. Fíjese que en el griego, eso de que como que si fuera yo, es una expresión bien profunda, bien sentida, diría yo, que no tiene equivalente al español. O sea, no se puede traducir la fuerza que tiene en el griego. Pero en el griego la idea es: te lo envío de nuevo, recíbelo. Y la idea sería como que si fuera mi interioridad. Eso es lo que le está diciendo. O sea, le está diciendo: recíbelo a él como que si fuera lo más profundo de mí. Esa es la idea en el griego. Es bien difícil, hermano, me está costando transmitirle incluso la idea, ¿verdad? Y no se puede traducir. O sea, no hay equivalentes en español para lo que dice en griego. Entonces se traduce de una manera muy suavecita, diría yo, como la tiene ahí, ¿verdad? Que dice: recíbelo como a mí mismo. Que dice bastante, pero no esa carga, diría yo, o esa profundidad con la cual Pablo habla cuando dice: mire, recíbelo como que si fueran mis entrañas, como que si fuera mi hígado, mis riñones y mis pulmones los que van con él. Esa es la idea, que es lo interior de Pablo, pero que ahora está en Onésimo. Recíbelo de esa manera. Es decir, como lo más auténtico de Pablo estaba en Onésimo, porque él ha sido engendrado por Pablo en la fe. Entonces lo está enviando de regreso y lo está enviando con esta carta, porque cuando Onésimo regresó a Colosas, que es donde vivía Filemón, de seguro Filemón dijo: ajá, aquí viene ya el que se paseó en mí. Y era cierto, Onésimo venía de regreso: sí, amo, pero aquí traigo una carta de tu amigo Pablo. Y eso cambió todo. ¿Qué? De Pablo, sí. Y la toma Filemón y comienza a leer, y lee esto que nosotros estamos estudiando ahora. Y entonces Pablo le dice: te lo envío de nuevo, y lo que te pido es que lo recibas como a mí mismo. Eso es lo que Cristo hace, hermanos, con nosotros, que nos reconcilia con el Padre, por supuesto, pero también con las otras personas. Cuando la transformación se ha dado, la conversión se ha dado, entonces esta persona viene a ser como Jesús.
tiene olor a Jesús. Y cuando esta persona viene delante del Padre, como Isaac, que estaba ya bastante ciego, pero le pide a su hijo, que él cree que es Esaú, pero en realidad es Jacob, que se acerque a él y lo bese. Entonces, cuando Jacob, fingiendo que es Esaú, se acerca a su padre Isaac y lo besa, en ese momento Isaac aprovecha para olerlo. Y cuando lo huele, como Jacob se había puesto la ropa de su hermano Esaú, cuando Isaac inspira, lo que siente es el olor de su hijo, de Esaú. Y por eso es que Isaac dijo: el olor de mi hijo, como el campo que Dios ha bendecido. Y comienza a darle la bendición que Jacob quería. Eso es lo que ocurre con Dios, hermanos. Si usted se pregunta, bueno, y cuando llegue el día final y yo tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el Señor para ser juzgado, ¿cuál va a ser mi confianza? Confía en que tienes olor de Cristo. Dios no va a percibir el olor tuyo, sino que sentirá el olor de Cristo. Cuando crucificaron al Señor en el Calvario, usted sabe que le quitaron la ropa, y la ropa la rifaron porque no querían romper su túnica. A alguien le quedó esa túnica. No necesariamente a un soldado romano, pudo haber sido un soldado romano, pero pudo ser que el soldado se lo regaló a un sobrino, a un hijo de él. Pero a quien le haya llegado la túnica de Jesús, quien usó esa túnica, tenía el olor de Jesús, porque era la túnica personal de Jesús. Y que yo le he explicado que en el siglo primero, con la ropa que se andaba de día, se dormía de noche. Se la quitaban solo para bañarse. Tenía el olor de Jesús. Pero eso es un símbolo, es una figura que habla de cómo, por medio del sacrificio de Cristo, por su muerte en la cruz, y por medio de la fe que nosotros tenemos, por la cual creemos en el Señor, esa vestidura viene a cubrir la desnudez de nuestro pecado. Entonces, tenemos la vestidura de Cristo. Y como le decía, ¿cuál va a ser nuestra confianza cuando nos presentemos delante del Padre? Nuestra confianza es de que vamos envueltos con la túnica de Jesús. Dios no está ciego como estaba Isaac, pero cuando Él nos diga: mira, acércate, y nos acerquemos, Dios va a percibir el olor de su Hijo amado y va a decir: el olor de mi Hijo, señalado entre 10,000, pasa al gozo de tu Señor, hijo, porque usted va a tener el olor de Cristo. Entonces es lo que Pablo está haciendo con Onésimo: recíbelo como a mí. ¿Cómo quería Pablo que Filemón recibiera a Onésimo? Onésimo, el que le había fallado, quería que lo recibiera como que si fuera él. Pero Pablo sabía que cuando él iba a casa de Filemón y Filemón lo recibía, Filemón lo colmaba de atenciones. Filemón era amable con Pablo. Filemón era: Pablo, quisieras tomar esto, ¿qué te gustaría comer? ¿Quieres descansar? O sea, era, hermanos, una atención muy amable la de Filemón hacia Pablo. Entonces, como Pablo sabía eso, así como me tratas a mí, trátalo a él. Y luego le dice en el 13: yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del evangelio. Ahí está lo que le decía. ¿Por qué estaba detenido Pablo? No era por ladrón, no era por haber estafado a alguien, era por causa del evangelio. Pero no era de que a los paganos de Éfeso les importara de que Pablo anduviera predicando una religión, si eso abundaba ahí. El problema era de que el evangelio que Pablo predicaba, comenzando por ahí, ¿verdad? Que era evangelio, que era el nombre que la propaganda del imperio le daba a las noticias concernientes al emperador o a los logros que él tenía.
Pero viene Pablo diciendo, no, esa no es buena nueva, esa que está reinando el emperador no sé qué, que tuvo hijo, que estaba enfermo y que se recuperó, que conquistó la Galia y que por eso ahora este es su evangelio. No, decía Pablo, el evangelio es el de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso contradecía el discurso, contradecía el discurso oficial. Y por esa causa de este evangelio que él predicaba, que era el de Cristo, está detenido, está en prisiones. Entonces dice, aquí en la prisión yo lo hubiera querido retener, quedarme con él, porque como tú, Filemón, no me puedes servir acá porque no puedes estar acá. Porque Filemón seguía ya en Colosas atendiendo la iglesia que estaba en su casa, atendiendo sus negocios, su casa, su familia. Yo quería quedarme con él. Pero ¿cómo es esto de que se iba a quedar con una persona? Que era Onésimo. Es, hermanos, porque recordemos que el esclavo era propiedad del amo. O sea, era una persona, pero no se le veía así. Se le veía como una propiedad. Entonces, cuando una persona es muy bien recibida, como Filemón recibía a Pablo, es como que si alguien llegara a su casa, una persona a quien usted aprecia mucho, y llega a hospedarse a su casa por 2 semanas, digamos. En realidad Pablo se estaba más tiempo, pero hablemos de 2 semanas. Entonces, usted le puede decir, bueno, bienvenido hermano, venga, aquí está la sala, aquí está su habitación. Y le dice, mire, aquí en este mueblecito, aquí están las toallas, agarre la que usted quiera. Si necesita jabón, está aquí. Si necesita champú, aquí está. Si necesita pasta de diente, aquí está. Y venga, aquí está la cocina, mire, aquí está la refrigeradora. Si usted en la noche le da hambre, usted quiere desayunar temprano, pues abra la refrigeradora, agarre lo que quiera. Pero usted, ¿qué le está ofreciendo? Le está ofreciendo cosas, le está ofreciendo lo que a usted le pertenece, sus toallas, su habitación, una cama que le pertenece a usted, es decir, su propiedad. Entonces Onésimo era propiedad de Filemón. Y como Pablo tenía esa confianza con Filemón, claro, le he puesto un ejemplo moderno, ¿verdad? En la época no había ni champú, ni pasta de dientes, ni refrigeradora, pero lo puse así para entender, ¿verdad? Para que agarremos la idea. Entonces, eran otras cosas que le ofrecía. Pero Pablo sabía que en casa de Filemón él podía andar como que si fuera su casa y agarrar lo que quisiera y que Filemón no le iba a decir nada. Entonces, como Filemón no le decía nada porque él agarrara algo que era de Filemón, perfectamente pudo haber agarrado a Onésimo. Y es lo que le está diciendo. Yo quería retenerlo, pero ¿por qué no lo retuvo? Dice el 14. Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque si Pablo retenía a Onésimo, ¿qué es lo que él deseaba? Podía haberle enviado una carta a Filemón con otra persona, y la carta hubiera llegado donde le dijera algo así: Filemón, aquí tengo a tu criado Onésimo, que te fue inútil, pero ahora te cuento que ha nacido de nuevo, es cristiano, lo engendré en mis prisiones, así que ahora para ti ya no es un esclavo, es un hermano, y me es tan útil que yo me quedé con él. Así que te quiero pedir, por favor, ¿me lo concedes? Pero eso de me lo concedes cuando ya lo había agarrado, como que no suena mucho, ¿verdad? Entonces, Filemón hubiera dicho, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Si ya lo agarró, no le iba a decir devuélvemelo, ¿verdad? Precisamente para que no fuera por obligación, le dice, ahí te va de regreso, es tuyo, vas a hacer con él lo que quieras. Yo hubiera querido quedarme con él, pero para que no sea por obligación, para que no sea sin tu consentimiento, te lo mando de regreso, es tuyo, y tú vas a hacer con él lo que quieras, para que lo que hagas no lo hagas por algún tipo de presión o porque Pablo se había adelantado a los acontecimientos, sino que lo hagas por tu libre voluntad.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Que Filemón se lo envía de regreso a Pablo, pero ahí se lo está enviando él voluntariamente. Entonces, aquí hay un principio en este versículo 14 que acabamos de leer, un principio cristiano, y es, hermanos, de que todo lo que hacemos para la obra de Dios debe ser por nuestro consentimiento. Nadie debe sentirse obligado a hacer nada. Si usted no quiere orar, no ore. O sea, nadie tiene que obligarlo. Si usted no quiere venir a la iglesia, no venga. Si usted no quiere servir al Señor, no le sirva. Si no quiere ser líder, no sea líder. Si no quiere ofrendar, no ofrende. O sea, nada debe ser, como Pablo lo dice ahí, por obligación. Nada quise hacer sin tu consentimiento. Dios no quiere nada de nosotros que no sea de nuestro consentimiento, de nuestra libre voluntad, para que tu favor, dice, no sea por obligación, sino que por voluntad propia. Entonces, si usted va a orar, ore por voluntad propia. Si usted va a alabar al Señor, alábelo por voluntad propia, no porque le estén diciendo levante la mano, alabe al Señor, y lo hace sentir tan apenado que ni modo comienza a levantar la mano. Tiene que ser por libre voluntad. El congregarse, el servir al Señor, el servir a los hermanos, el ejercer privilegios, el ofrendar, todo, hermanos, lo que se hace para el Señor no debe ser obligatorio. Debe ser algo que surja, como dice Pablo, por tu propia voluntad. Ahí nos vamos a detener, hermanos, y que el Señor nos ayude para que con libre voluntad sirvamos al Señor en todo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes, hermanos, de hacer la oración, yo quiero, como siempre, aprovechar para invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Qué bueno que vino a la iglesia y qué bueno que usted ha escuchado la palabra de Dios. Esto es lo que el Evangelio hace, que las personas que se han echado a perder, aquellas vidas que se truncaron, que no llegaron a alcanzar las aspiraciones, los sueños que se tenían, por la razón que haya sido, pero Dios es especialista en que lo inútil lo hace útil. Lo que puede ser un lastre, el Señor lo hace provechoso. Entonces quiero invitar, si hay algún amigo que quiere tener esa transformación de vida, quiere experimentar una conversión al Evangelio, por favor, en el lugar donde está, indique su deseo de venir a Jesús levantando su mano. Ahí donde usted se encuentra, con toda confianza, levante su mano si quiere recibir a Jesús. Y nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted. Por eso le pido levantar su mano, porque queremos saber si hay personas por las cuales vamos a orar. Si necesita venir a Jesús, indíquenoslo levantando su mano. Hágalo en este momento. Venga, vamos a orar por usted. Hoy es una buena oportunidad para que su vida tenga ese giro que tuvo en la vida de Onésimo, que hizo de él exactamente lo contrario de lo que en el pasado había sido. O si hay algún hermano que se alejó del Señor, se apartó, pero hoy necesita reconciliarse, de igual manera, levante su mano, rededique su vida al Señor, vuelva a Él, venga a reconciliarse, levante su mano. Cualquier hermano, hermana que se alejó, muy bien, ahí atrás hay una persona, Dios la bendiga.
Si hay alguien más que necesita venir al Señor, ya sea que es primera vez o se va a reconciliar, puede levantar su mano para que podamos orar por usted. ¿Hay alguien más? Voy a terminar entonces la invitación y vamos a orar, pero hago la última llamada. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, aproveche esta última llamada y levante su mano y vamos a orar por usted. Señor, te damos las gracias porque tu palabra siempre nos forma, nos instruye, nos enseña. Padre, te presentamos esta persona que hoy viene para conocer de ti, para conocer tu palabra, para rededicar su vida a ti. Te pedimos que le perdones, le cambies, como también aquellas personas que a través de la radio están escuchando y uniéndose a esta oración. Perdónales, transfórmales, hazle, Señor, volver a ti, nacer de nuevo, y que de inútiles puedan ser convertidos a útiles, porque tú haces todas las cosas buenas y levantas la vida del caído, del que tropezó, del que falló, del que perdió sus sueños, sus ideales. Pero tú puedes, Señor, renovar las aspiraciones y las vidas. Es nuestra oración por Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. En esta ocasión lo vamos a hacer por las ofrendas y los diezmos que nos disponemos a entregar.